Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos a Premier Mundial, programa en el que un servidor e Iker González Urresti repasamos la carrera hacia el Oscar y el circuito de festivales. Hoy vamos a hablar sobre el Festival de Cine Europa, tenemos ahí muchas películas que comentar. Lo que tiene que aguantar, me cago en la leche. No podía faltar, efectivamente. Lo que tengo que aguantar yo, se mete ya hasta en mi casa. No se va a ver del todo bien, ¿eh? O sea, va a estar ahí un poco de fondo, pero está en alma. Bueno. Que quede como easter egg. Bueno, Iker, ahora literalmente puedo decir que estás a mi derecha en ambos casos, quiero pensar. A tu derecha y tú a mi izquierda, pero a derecha del plano. Efectivamente. Bueno, dejando a un lado las tonterías. Por cierto, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Que estoy escuchando el eco del pasillo y me está poniendo nervioso. Cuidado. Esto es una película de James Wan ahora de repente. Sí. No vaya a ser que aparezca un bicho. Esto luego se recorta. Mentira, luego esto no se va a recortar. No, esto se queda aquí, ¿eh? Esto se queda aquí por los siglos de los siglos. Nauset en plano secuencia siempre, no se corta nada. Iker, has venido al Festival Cine Europa a hablar sobre las películas que vamos a ver y obviamente te has venido arriba porque has visto la programación tan espectacular que tiene este año y dijiste, yo no me puedo perder eso, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un programa como Premier Mundial en el que repasamos la carrera hacia el Oscar y hay muchas películas que pueden ser nominadas. Efectivamente, yo antes de nada me parece fundamental aclarar que yo vengo a cubrir el Festival Cine Europa gracias a Nacho de Lo que yo te diga. Un saludo si nos estás viendo, que sé que te cuesta mencionar el nombre de Premier Mundial, pero sé que te esfuerzas en ello. Nada, mil gracias a Nacho de Lo que yo te diga, que podéis ver en la web pues el podcast semanal y todas sus cosas y demás, y iré cubriendo. Bueno, ahora obviamente como es festival no da tanta vida a escribir entre película y película sobre ellas, pero bueno, ya para cuando veáis este vídeo no sé si se habrá estrenado al menos la de las reviews de mis primeras 2 jornadas, pero llegarán en algún momento a la web, que estarán ahí pendientes y además son de películas muy interesantes de las que vamos a hablar ahora, que todavía no se han estrenado ni se van a estrenar las próximas semanas en España, así que creo que son películas que para la gente que le gusta el cine de festivales y sobre todo las películas encaradas a los Oscar a la categoría de película internacional en los Oscar, pues yo creo que son películas muy interesantes en ese sentido y algunas otras películas de las que hablaremos que bueno, pues no son tan interesantes, pero bueno. Hay que comentarlas porque las hemos visto y las hemos sufrido. Algunas de ellas sí. Lo típico de los festivales, o sea, es lo que toca. A veces llegas ahí a lo excelso, ¿no? Y otras veces, pues no. Un saludo, duras. Que por cierto se ha puesto en este festival de Cine Europa. Se han puesto las 2 peores películas que vi en Donosti, que fueron la de Duras y Vortex, que yo sigo leyendo en Twitter que hay gente que la tacha de obra maestra. Y bueno, pues no entiendo nada. Así que... Un saludo a Fran Martínez por la parte que nos toque. No, que por cierto también se ha estrenado Benediction, que también está teniendo buena nota en el festival, pero no creo que llegue para premio al público. Lo siento mucho, Fran. No quiero que quieras incendiar Santiago de Compostela, pero no se puede. Bueno, pero ahora mismo el premio al público está Las Ilusiones Perdidas, que es una peli que gustó mucho en Donosti y que al parecer aquí también ha gustado más que películas como bueno, no voy a adelantarme, películas de las que hablaremos Spoilers. Ahora mismo. Bueno, si vienen, están aquí, así que... Sí, ya la gente sabe de lo que vamos a hablar, incluso en el orden en el que lo vamos a comentar, pero sí, vamos a ir paso a paso, simplemente que sepan eso, que este no va a ser el único vídeo que voy a hacer sobre el Festival Cine Europa. Ya ha habido 2 vídeos, el de La peor persona del mundo y más, en el que yo hablo sobre las películas, y va a haber otra crónica más con un puñado de películas que yo he visto cuando Iker no estaba aquí, porque el festival dura 3 semanas aproximadamente. Así que hoy nos vamos a concentrar en las películas que pueden ver aquí abajo y vamos a empezar por Violation. Violation, película canadiense dirigida por Dusty Machinelli y Madeleine Sims Figuer, que además ambos se encargan de el guión y ella es la protagonista de la película. Y a ver cómo hablamos sobre esta película sin que nos encendamos y básicamente bueno, yo estoy muy tranquilo. La liemos. El que te vas a encender eres tú, ¿eh? A mí no me gustó la película, pero yo estoy muy tranquilo, ¿eh? O sea,
A ver, ¿cómo podemos hablar sobre esta película sin spoilear demasiado? Porque, a ver, no es una película que yo personalmente vaya a recomendar, pero alguien a lo mejor la querrá ver. El título ya es bastante esclarecedor de lo que pasa en la película o lo que pasa en algún momento. Lo que pasa es que es una película que va un poco de arty, con una estructura desestructurada y con planos pues, muy oníricos y muchas metáforas visuales y demás. Lo que pasa es que hay un punto de la película en la que decide impulsar un gore y una violencia gráfica, muy gráfica, valga la redundancia, que yo creo que es innecesaria para la historia que está contando. Porque ya no es... No, pero es que esta crudeza es necesaria para entender la gravedad del asunto. Es que no os hacéis a la puta idea, perdón por la palabra, pero de cuán allá va. Porque no es simplemente que muestre violencia de género per se, es que lo lleva a otro nivel que yo entiendo que quiere ir al género, ¿no? Porque está, por ejemplo, estuvo en Toronto de 2020 en la sección de Midnight Madness, ¿no? Que es como un sitges chiquitín en Toronto, ¿no? Y que, bueno, gente como a la que le mandamos un saludo a Dani Mantilla, que la vio y la cubrió en su momento en el podcast de Premios Oscar. Él dijo que era una película interesante, cosa que no estamos de acuerdo, porque ya te digo, yo creo que para lo que intenta... o al menos entendemos la reflexión y el mensaje que quiere trasladar, yo creo que no llega porque se pierde un poco en unas formas un poco desmedidas y que bueno, es que te dan ganas de irte de la sala, la verdad. O sea, yo... fue un visionado duro, la verdad. Es una película que creo que habla de un tema importante, necesario, relevante a día de hoy. Bueno, yo creo que es un tema atemporal y que merece ser contado de la forma adecuada para enviar los mensajes adecuados al público y al espectador, porque el cine también es educación o reeducación, porque todos tenemos educación, lo que quizás unas son más correctas y otras más incorrectas. Y en este caso creo que si bien la premisa es interesante y el objetivo estoy seguro de que es honrado, no ha sido la ejecución adecuada para contarnos una historia de estas características, porque creo que envía un mensaje inadecuado en la forma y en la ejecución. Creo que es muy noble lo que quiere decir, pero está contado de forma tan jodidamente horrible que puede enviar justo incluso el mensaje contrario, depende de con qué ojos veas esa película. Y eso me parece un desastre, me parece un fracaso absoluto a nivel de contar una historia. Claro, porque es un tema que no hay grises. O sea, está mal. Punto. ¿Sabes? El problema es que como quiere ser director, como quiere ser autor, bueno, estas dos personas al final pues toma ciertas decisiones que yo creo que no son las adecuadas. Pero bueno, tampoco le vamos a dar muchas más vueltas porque luego también no obtuvo buena nota por parte del público. Nosotros ya lo vimos el día anterior, que ya teníamos la entrada cogida y ponía 5 con algo, que 5 con algo, por mucho que sea un aprobado en un festival, es muerte absoluta. Entonces, y bueno, y no era por el temor que teníamos de que fuese un sopor de película o algo así, sino por todo lo contrario, ¿no? Un visionado que se hace duro, pero no duro porque yo que sé, otra de las películas de las que vamos a hablar, que es, bueno, que está aquí, es El Acontecimiento, no es una película ligera de ver, es una película que es dura por lo que está contando, pero al final sabe dónde están sus límites, sabe poner el foco en lo que quiere contar y dónde está realmente el mensaje y lo narrativo de la historia, y no se va más allá solo porque no, es que mi peli es género. Bueno. Ha sido un patinazo brutal bajo mi punto de vista. Es la peor película que he visto de momento en el festival. Y sí, todavía me falta alguna que otra más, pero por favor no me hagan pasar por esto de nuevo. Y nada, yo creo que antes que ver esta película hay otras muchas películas mucho más interesantes que hablan sobre el mismo tema de una forma más adecuada, como puede ser El Último Duelo. Ah, vale. Pensaba que ibas a decir esa otra. No. ¿Sabes cuál te digo? Creo que sí. Vale. pero El Último Duelo, creo que un tema en concreto sí que lo toca, pero está mucho mejor hecho, obviamente. Así que nada, Violation, película que yo personalmente no recomiendo a nadie. Es una película excesiva, molesta de ver, que toma decisiones tremendamente locas, que no tiene una forma de perfilar los personajes coherente, y el montaje me parece horrible porque quiere ir de guay, pero de guay no tiene nada, y al final acaba, vamos, yo acabé en llamas y menos mal que me he conseguido calmar un poco, pero vamos,
Cero patatero. En Rotten Tomatoes estaría rotensísimo. No sé cuánto tendrá en Rotten Tomatoes, pero bueno, vamos presentando así. Sí, yo creo que mejor. Vamos a pasar a cosas mejores porque de aquí ya para arriba. Para arriba, hombre, sería difícil. Efectivamente. Bueno, si quieres la presento yo. Esta la comentas tú, sí. Efectivamente, porque solo la he visto yo y la película es Ripples of Life, que es una película que yo llegué a ella porque aquí el señor tenía que ver Drive My Car, yo ya la había visto y a pesar de que a mí Drive My Car me turbo flipa, pues 3 horas, pues es que era de noche, entonces al final pues me costaba un poco. Entonces es una película, la película es Ripples of Life, la dirige Su Yun Wei, ¿vale? Que estuvo la película en la quincena de realizadores de Cannes. Y bueno, la película trata sobre cómo un equipo de rodaje va a un pequeño pueblo a rodar la película. Bueno, nosotros vemos justo el mes antes de la previa, de la preproducción, y son 3 historias, donde la primera historia nos cuenta la historia de una chica que no ha salido nunca de su pueblo y ella quiere aspirar a más y que al final quiere dedicarse al cine. La segunda historia nos cuenta la historia de una chica que ha salido de ese pueblo, se ha convertido en una estrella de éxito, pero realmente lo que ella necesita es volver al pueblo y quedarse ahí, ¿no? Pues esos otros juegos, ¿no? Que sobre el papel está bien. Y la tercera historia es la historia del director y el guionista, pues bueno, pues hablando sobre temas pues, un poco filosóficos, morales, etcétera, etcétera. La peli, bueno, no está mal sobre el papel, pero yo creo que me cuesta un poco la estructura un poco y la forma de contarla, que yo creo que es un poco redundante en algunas formas y que creo que si durase 20 minutos menos creo que le habría venido de lujo. Pero bueno, es una película sobre el papel interesante, de lo que habla y demás, y es una propuesta interesante, pues lo de las 3 historias y tal. Entonces, pues bueno, yo creo que es una película que podría ser interesante. A mí me sacó, es verdad que porque era de noche y pues tenía un poco de sueño y tal. Pero bueno, la película es interesante en la propuesta, en las formas quizás no tanto, pero bueno, estuvo en la quincena de realizadores de Cannes y eso igual a la gente le es suficiente como para que diga en plan de, pues bueno, pues igual me interesa esta película. También, bueno, aquí ya tiene un 7 y pico de nota, así que al parecer al público le gustó. No, y tú cuando me contaste de qué iba la cosa, la verdad es que a nivel de estructura y de lo que cuenta y tal, tiene pinta de ser muy interesante, pero obviamente yo creo que curiosamente en este festival ya he visto varias películas que está dividida por episodios o tiene una estructura como muy marcada y tal, y para mí eso siempre es un peligro brutal porque en el instante en el que una de ellas te cojea, pues ya la película se te puede caer un poco, aunque una de las películas que vamos a hablar más tarde, efectivamente, tiene una estructura de varios actos y eso, aunque algunos son bastante más desiguales que otros, no nos acabó pesando de forma negativa, pero bueno. Claro, porque la peli va de menos a más. A mí la que me costó en Ripples of Life era la tercera historia, ¿no? Yo, de hecho, cuando termina la segunda, que la segunda historia, no voy a spoilear ni nada, por si acaso, pero la segunda historia termina con un plano brutal, que dije yo, bueno, pues aquí, quítate el gorro y vámonos para casa. Y luego venía la tercera historia que eran otros 40 minutos. Entonces, claro, ahí me chocó un poco, ¿no? Pero bueno, podía haber tenido un epílogo de 15 minutos y yo creo que la peli le hubiese ido mejor. Pero bueno, es una película interesante, de esas que te encuentras así de casualidad en un festival y pues bueno, puede ser a veces... la lanzamos aquí porque al final siempre repetimos, en Premier Mundial visualizamos todo. Las más importantes, las más con nombres más tochos y tal, pero también estas joyitas, ¿no? Que igual hay gente que dice, pues a mí esto me interesa. Hay que ver de todo. Al final, este programa no es solo sobre los Oscars, sino también sobre el circuito de festivales, y el circuito de festivales no siempre implica estar nominada al Oscar. Hay muchas películas de Sundance, de Cannes, Venecia, Toronto, etcétera, 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 Nueva York, que no acaban llegando a los Oscars, pero gracias a estrenarse a esos festivales, pues tienen la visibilidad por parte de los que van a ver esas películas y luego los que recibimos esa información y nosotros como cinéfilos, pues obviamente queremos darle una oportunidad y la acabamos viendo, ya sea estrenada en cine o en plataformas. Si ya tenemos la gran suerte de que hay un festival como el Cine Europa que estrena estas películas, pues maravilloso porque las podemos ver en ellos. Por cierto, Violation está en Filmin, por si a alguien le interesa. Pues nada, Filmin, ya saben, se tienen que dar de baja todos hasta que quiten la película y luego ya vuelvan a... Promo mal, ¿no?
Bueno, pues esa es Ripples of Life y ahora vamos a pasar a la siguiente película, que es Ali and Eva, película dirigida por Clio Barnard, que también escribió el guión, que tiene la música de Harry Scott, que a mí me sorprendió mucho porque Harry Scott participó en la banda sonora de Shame junto a Hans Zimmer, de Steve McQueen, y es un drama romántico que tuvo un buen puñado de nominaciones, 7 en concreto, en los BIFA, que son los premios del cine independiente. Sería, ¿cómo denominarlo? Como los Independent Spirit Awards, pero británicos. Y cuenta la historia de dos personas que son muy distintas entre sí, tienen conflictos muy diferentes y que básicamente sus vidas se cruzan y empiezan a sentir cosas el uno por el otro, pero tienen mucho bagaje detrás, bastante complejo, que les impide a lo mejor tener un inicio de relación, vamos a decir, normal. Y la verdad es que es una película muy mundana, es una historia muy sencilla, pero lo que sí que me gusta es que cuenta un romance de dos personas que son súper distintas entre sí, pero sobre todo súper distintas para los típicos dramas románticos que solemos ver en el cine, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver siempre a gente de 20 y tantos, 30 y pocos, guapísimos todos, que parecen que salen de mujeres y hombres y viceversa. Bueno, pero eso no son guapos, a mí no me parece guapo. Bueno, son Barbie y Ken, pero a ver, alguno habrá que sea guapo, digo yo. Yo es que no veía el programa. Es verdad que si ves Normal People, por así decirlo, soltar una Paul Mescal y Daisy Edgar Jones, los protagonistas son muy guapos. Al final es inevitable, hay mucha gente guapa en el cine. Pero en este caso, esta película son dos personas de mediana edad. Ella, por ejemplo, es abuela y no estamos acostumbrados a ver historias de amor tan maduras y sobre todo con conflictos tan marcadamente adultos, ¿no? Porque lo fácil es decir, no, tengo que ir a la universidad o no encuentro trabajo. No, esto va mucho más allá y sobre todo lo hace de forma muy elegante, muy sutil. Por momentos es ligera, pero poco a poco te va quitando capas y te vas dando cuenta de que hay ahí un drama bastante bestia en ambos casos. Y sobre todo me gusta que es una película con sentimientos complejos que sabe mostrarlos en pantalla de una forma sobria, elegante, pero realmente acertada. Yo la verdad que opino lo mismo, simplemente para comentar, por si hay fans de Utopía aquí, de la serie, que Adil Akhtar, el actor protagonista junto a Claire Rushbrook, madre mía mi inglés, son los dos protagonistas de la película y bueno, Adil es uno de los de Utopía. Y la verdad que yo comparto todo lo dicho. Es verdad que es una peli que al principio me costó un poco, aquí el señor es testigo. Joder, es que bueno, hay veces que pasa. Pero bueno, que luego ya cuando entras un poco y conoces ya más a los personajes y te han establecido las suficientes capas y el suficiente contexto de dónde viven, con quién viven, de qué familia vienen, porque al final todo eso es relevante para todo lo que rodea y todo lo que define a los personajes, ¿no? Una vez tienes eso, ya el resto yo creo que viene solo. Yo creo que es una película bastante interesante que aquí a España la va a traer Avalon, la va a distribuir en cines y que creo que sobre todo es un drama romántico atípico porque no estamos acostumbrados ya no solo a ver ese tipo de personajes, sino también que es una atmósfera un poco sobria, pues, austera y demás. Tampoco es muy lenta, porque es hora y media y se te pasa en un plis. Pero vamos, yo creo que es una película con los suficientes detalles y lo suficientemente cautelosa, sin ser efectista además, porque eso es algo que siempre pasa en los dramas románticos y demás, de repente hay una discusión o lo que sea, hay gritos, el Oscar clip, ¿no? Pero esta, o sea, lleva eso todo a un lado y se centra únicamente en lo que la peli considera importante y nunca se va... Es que es la antítesis totalmente a nivel de planteamiento de Violation, ¿no? Es como coger un tema y la otra es efectista más no poder y está todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que para toda esa gente que le pueden interesar ese tipo de cine más relajado, más sopesado, más austero, más centrado en los pequeños detalles y demás, pues yo creo que puede ser una película muy interesante, que no sabemos si tiene fecha de estreno, creo que no, pero bueno, que Avalon la traerá en algún momento del finales de año o principios del siguiente. Y veremos si se cuela en los BAFTA, porque al fin y al cabo, si ha tenido tanta presencia en los premios del cine británico independiente, pues a lo mejor se acaba colando.
Yo no sé exactamente si Clio Barnard es su debut en la dirección, pero lo típico, en los BAFTA casi siempre las películas estas tan pequeñitas suelen tener nominaciones en dirección novel o estrella emergente y cosas de estas. Aquí estoy viendo ahora mismo que se trata de su cuarta película. Empezó con un documental en el año 2010 y ha hecho varias películas más. Es más, hizo una en 2017 que se llama Dark River con Ruth Wilson, y Sean Bean. Así que ya tiene su cierto bagaje y nada, habrá que no perderle la pista porque yo creo que es una película bastante recomendable y si les gustan el cine independiente británico con sentimientos así complejos, bien expresados y tal, como puede ser, por ejemplo, aprovechando que está este señor aquí al lado, God's Own Country, donde sale Josh O'Connor, pues obviamente ese tipo de películas, si les gustan esas historias, pues yo creo que esta les puede gustar. No la he visto encima. No de esto. Vergonzoso, o sea, vergonzoso. ¿Sabéis la cuenta de Josh O'Connor España? Soy yo, ¿sabes? No sé ni si habrá, ¿sabes? Pero... Sí, por cierto, ¿qué ha pasado? Yo no he sido, Sí, tú sí has sido. Que te gastas el cable. Perdón. No, pero es que estamos aquí rodeados de cables. Sí, es lo que tiene tener un presupuesto de 0 euros. ¿Esto lo cortas o no? O sea, puede ser interesante. Veremos. La magia del cine. La magia de Premier Mundial, totalmente. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Aquí empieza lo gordo, familia, porque tenemos un héroe. Un héroe, la nueva película de Asghar Farhadi, director que ha ganado 2 Oscars a Mejor Película Internacional, que en esa época no se llamaba así siquiera, que fueron Nadir y Sim en Una separación y El Viajante. Bueno, en inglés era The Salesman, ¿no? ¿Cómo le llamé yo el otro día? El pescador o algo. Sí, o algo así, sí. La pesca del salmón en el Yemen me dijo primero. La película de Iwan McGregor y Emily Blunt. Así que maravilloso. Y nada, Asghar Farhadi, que hizo una película con muchos intérpretes españoles, todos lo saben, ¿no? Que es una película que gustó, no encantó, no está entre las favoritas aparentemente de la gente. Yo debo decir que es la primera película que veo de Asghar Farhadi. Le tengo muchísimas ganas a Nader y Simin, pero es verdad que es una de mis cuentas pendientes. Y la historia me recordó un poco a Ladrón de Bicicletas porque básicamente es la miseria de un hombre que vive una situación injusta y que tiene que lidiar con las consecuencias de ciertos actos que escapan a su control y cómo tiene que estar todo el rato hablando con numerosas personas para intentar subsanar un problema. En el caso del Ladrón de Bicicletas era que le habían robado una bicicleta al protagonista que la necesitaba para ir a trabajar. Película, por cierto, de Vittorio De Sica. Pero esta película va por otros derroteros y yo creo que por momentos se mueve dentro del cine social. Parece como que Asghar Farhadi un día se hizo un maratón de Ken Loach y dice, pues vamos a hablar sobre esto. De todas formas, o sea, he dicho, El Ladrón de Bicicletas está guapa. Sí. O sea, una de las mejores películas de la historia del cine. Film Affinity, Iker González Urresti. Está guapa. A mí me pasó un poco que la peli, el objetivo entiendo que es compartir un poco esa vivencia de burocracia hipócrita, inhumana incluso y demás. Y claro, tú ves el protagonista desesperado toda la película, tiene varios momentos en los que la gota que colma el vaso y pues se pone incluso físico con la gente y demás, ¿no? Tampoco se pone a pegar hostias, ¿sabes? O sea, quiero decir, no es ese tipo de película. Pero... Entonces es muy desesperante en ese sentido y lo que pasa es que a mí me desesperó como espectador. Creo que era muy redundante y que se regodeaba un poco, no regodear tampoco a nivel de efectismos, sino que al final el hecho de lo que pasa le dan vueltas todo el rato para cansar al protagonista, pero a mí también me cansó personalmente. Entonces fue un visionado raro porque sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que me quería contar, pero al final yo me estaba cansando de eso. Entonces yo creo que hay que encontrar, que no le voy a decir a Farhadi cómo va a tener que hacer sus películas, obviamente, que la película ganó, por cierto, el Gran Premio del Jurado en Cannes, ¿no? Y va a estar nominada, salvo sorpresa, en las 5 de película internacional, ¿no? Pero vamos, que a mí, ostras, le gustó a Bollero la película. Ostras. Perdón, eso es realmente curioso, ¿eh? Porque a todo el mundo también le gustó, o sea, no es que a nadie le gustase ya Bollero, bueno, sin más. Lo que pasa es que es eso, que hay películas, no tiene nada que ver, es que este es el ejemplo que te puse el otro día, no tiene nada que ver una película a otra, pero por ejemplo, No matarás o El reino son películas que
agotan porque están todo el rato los personajes haciendo un viaje muy cansado, ¿no? Pero tú como espectador hay cierto aspecto lúdico o entretenido, ¿no? Porque claro, la peli siempre, independientemente de lo que te esté hablando, por muy serio que sea, tiene que ser entretenida, porque si no es entretenida, te aburres. Y yo no es que me aburriese en A Hero, simplemente que me cansé mucho viéndola. Me pareció un poco agotadora a nivel de espectador. Creo que Javi Castañeda, al que mando un abrazo, también me comentó en Twitter que a él le hubiese sobrado media hora, ¿no? Que también le agotó un poco en ese sentido. Entonces, es un riesgo que quizás toma Farhadi, pero que al final yo creo que ha sido un riesgo que él ha querido correr para que la historia llegue más, ¿no? A mí reconozco que me ha gustado mucho. También entiendo a las personas que a lo mejor no le pueda gustar tanto porque es una película que se puede sentir reiterativa porque habla de un proceso en el que no hay elipsis. Te cuentan todos los pasos que da el protagonista para intentar alcanzar su objetivo y subsanar el problema. Y claro, al no haber elipsis, pues habla con un personaje. Ese personaje cuenta su opinión de forma muy precisa, muy orgánica y realmente el guión creo que está muy bien escrito porque todos los personajes dicen cosas que tú entiendes que en la vida real los habrían dicho. Entonces eso a mí personalmente siempre me ha gustado mucho, ¿no? Que exista una lógica interna que pueda plasmar una realidad en un momento dado. ¿Qué pasa? Que al no haber elipsis, pues entonces tienes que comerte todo ese problema y todos los pasos que él da, y da tantos pasos y tiene que hablar con tanta gente y a veces volver a hablar con las mismas personas una y otra vez para intentar convencerlas, que al final es marearla, perdí demasiado y se puede sentir reiterativo. Yo lo sentí reiterativo a cierto nivel, pero también me parecía que era un ejercicio por parte de Farhadi consciente y me dejé llevar y verdaderamente a mí me sentí satisfecho con el visionado de la película y sobre todo termina con una escena final muy buena y un plano final maravilloso, pero es verdad que es una película que quizás el tema que trata, siendo interesante, está tratado de una forma en la que las elipsis le habrían venido bien para que la historia se sintiera como que va encadenando mejor las escenas. Aquí es todo como muy... Hay que hablar con este, luego hay que hablar con el otro, pues te voy a enseñar cómo va a casa del otro y cómo habla con el otro desde el principio de la conversación hasta el final y luego va... Entonces, claro, entiendo que puede ser un poco agotador. Es un poco... Bueno, es que esta que voy a tirar, esta referencia, en The Room pasaba un poco eso. The Room de Tommy Wiseau. Sí. Madre de O sea, Dios. quiero decir que va a comprar él unas flores y se ve como él llega con el coche, se baja del coche, compra las flores, le dice buenas tardes, se marcha de la... O sea, ese señor no sabía hacer elipsis porque ese señor no había visto una peli en su vida. Entonces, en ese sentido, me ha recordado un poco tu comentario. La película no es... O sea, quiero decir, si veis a Hero y pensáis en The Room, tenéis un problema. O sea, quiero decir... El titular de Premier Mundial de hoy es Iker González Urresti compara a Hero de Farhadi con The Room de Tommy Wiseau. Esa, en fin, no os la habéis visto venir, No, yo tampoco, la verdad, te lo reconozco. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película. Bueno, podemos comentar que A Hero casi seguro va a estar nominada en Mejor Película Internacional. Como que casi. Bueno. Pongo la mano en el fuego que va a estar entre las 5 seguro. Yo voy a esperar a la shortlist, que van a ser 15 este año, que salen en diciembre. A ver, es más que probable, es muy raro que se quede fuera, pero yo qué sé, la academia a veces va de guay y de repente se queda alguna que uno esperaba que iba a entrar seguro y no entra. Pero yo es que no me gusta ser categórico, entonces yo digo, es muy probable que entre. ¿Se puede quedar fuera? Claro, como cualquiera se puede quedar fuera. Se puede quedar fuera la de Sorrentino, pero no va a ocurrir. Categórico yo no soy, va a entrar seguro. Así que nada, veremos si se cuela en otra categoría. Yo lo dudo bastante, la verdad. El guión está muy bien, pero este año creo que hay otros guiones muy potentes, incluso dentro de la propia categoría de Mejor Película Internacional. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Trier y Sorrentino yo creo que están un poco por encima, Y mira que a mí, yo la de Trier no la he visto, este hombre sí, pero la de Sorrentino yo creo que eran un poco las que se dudaba. Es verdad que ahora Trier está con mucha fuerza, pero Sorrentino y Farhadi en su momento estaban ahí un poco a ver quién ganaba ese pulso, y yo creo que también la narrativa de cómo es la película de Sorrentino y cómo es la de Farhadi, que Farhadi tiene ya 2 Oscar, pues yo creo que eso puede tirar para Sorrentino, pero bueno, eso ya esté muy pronto todavía. Sí, hay que esperar un mes. Llevo toda la carrera diciendo es muy pronto, pero ya va a haber un punto en el que van a quedar un mes o algo así. Si te paras a pensarlo, creo que la shortlist sale dentro de 2 semanas. 21 de diciembre, efectivamente. No, dentro de un mes. ¿Un mes? Dentro de un mes. Pues mira, pues ya no falta tanto. Ya nos va quedando menos para saberlo. Vamos a pasar a la siguiente película. La película que, vamos, este es el momento, es su momento, porque vamos a hablar sobre
Memoria de... ¿Quién, Iker? Apichapong Wirasetakul. Efectivamente. Esta película la hemos visto y la hemos experimentado. Ha sido una experiencia intensa por muchos motivos y les voy a contar lo que pasó cuando yo salí del cine, porque Iker se quedó en la sala hasta que terminaron los créditos, totalmente en shock. Ya veremos si para bien o para mal, lo sabrán en breves instantes. Pero yo salgo del cine y escucho dos versiones totalmente opuestas en cuanto a opiniones de la película se refiere. La chica que iba caminando delante mía estaba saliendo con su compañero o lo que sea y le dice, te juro que voy a llorar. Pero no llorar de lo bonita que es. Llorar, o sea, se notaba en su voz, en su deje, que lo había pasado mal viendo la película. Pero luego había otro chico que estaba afuera que dice... Un día, señores. Y yo digo, oye, pues mira, ahí tenemos los dos espectros de la historia. Pensaba que ibas a contar cuando saliste del cine y me viste. En plan, ¿cómo estaba yo? Yo es que pensaba que Iker le faltaba solo llorar porque cuando terminó la proyección, él estaba así hacia adelante con las manos en la cara y yo dije, madre mía, este hombre entra en depresión, le ha sorbido el alma a Pichatpong. Bueno, pasó eso. O sea, y a cierto nivel lo hizo, pero ahora hay que explicar el por qué exactamente. Lo hizo, pero para bien. O sea, yo a la peli le puse un 10 y le hubiese puesto un 11, pero no había más en el papelito. Es complicado, ¿eh? Yo, obviamente, hablamos de grabar este vídeo y tal, y que hay que hablar de esta película. Y la verdad que es complicado para mí ponerme a hablar sobre ella porque... es abrumadora a todos los niveles. O sea, quiero decir, la puesta en escena de Memoria es mejor que la de Dune. O sea, quiero decir que, bueno, aparte de que lo que opinamos de Dune, pero... a ver, es una película que tiene planos de 8 minutos de duración, ¿vale? Y no 8 minutos en los que hay mucho montaje interno. O sea, 8 minutos en los que igual hay una persona durmiendo y la otra mirándole, ¿vale? Y la otra mirando al paisaje, ¿vale? Entonces... hay que saber al tipo de cine que se va. Ahora bien, si no entras, vas a morir, efectivamente. Si entras, es que es una experiencia que va más allá. Bueno, es que me va a flipar muchísimo y la gente me va a tachar de pretencioso, pero es que va más allá del cine, es que lo prometo. O sea, es que yo, o sea, era como si me hubiese drogado literalmente y estuviese como en otro plano astral, porque es que, y la peli no es tampoco loca en el sentido de, yo que sé, que realmente parece que te has metido ahí droga y estás ahí dentro, no, sino es que simplemente la puesta en escena de ella me arrolló por completo. A mí personalmente me encanta cuando hay planos generales largos en los que me da tiempo a que el director me deje fijarme en lo que yo decida fijarme, ¿sabes? Y no sé, yo creo que es una película que en una sociedad en la que vivimos, en la que todo es instantáneo, en la que TikTok, no sé qué, todo vídeos de segundos, de repente te plantas aquí y ves un mismo plano durante 8 minutos, digo 8, que igual son 3 o igual son 2, o igual hay alguno que sí que es igual son 8 o 10, pero... Sí, sobre todo hacia el final. Sí, pero... Joder, pero es que encima de lo que habla, porque habla de la memoria del personaje, de la memoria del pasado de los seres humanos, de la memoria del presente a través de la música, por ejemplo, del sonido, que hace una cosa con el sonido que es impresionante desde principio a fin, incluso la memoria del futuro, una cosa muy loca, que no vamos a spoilear, obviamente, pero es una cosa loquísima, y que aún así, pues eso, no sé, es como una especie de reflexión sobre la conexión de los humanos con no solo con la vida, porque también reflexiona sobre la muerte y tal, sino también con la presencia de los humanos en la tierra como tal, ¿no? Esto lo hace mucho Malick, ¿no? El tema de Dios y la tierra, ¿no? Aquí se queda un poco más, no habla tanto de deidades o de religión o de Dios, sino que se queda más en el plano terrenal, ¿no? Y cómo la belleza y la reflexión de cómo simplemente un espacio, que en este sentido es Colombia, porque toda la película es en Colombia, en Medellín, cómo te pasa por encima, tío. Y a nivel de puesta en escena es que este señor, Apichapong, o sea, es alguien muy inteligente y que sabe perfectamente dónde está el corazón de la película, dónde está lo que quiere contar. Nunca se pasa de rosca, porque no es que haya secuencias que se salgan un poco, es como o entras en la película o no entras, no es una secuencia, no es A Ghost Story, donde hay un plano de 5 minutos de Rooney Mara comiéndose una tarta y el resto es una película que es rara, pero es un poco narración más convencional, ¿no? O sea, aquí esto es lo que hay de principio a fin. Y si entras,
es una película que te va a arrollar por completo y no se te va a olvidar en la vida. Si no entras, como es un poco el caso, aunque bueno, entraste un poco al principio, te va a sacar. Pero por eso yo quiero avisar al espectador de que si veis que este tipo de cine no os va a entrar, pues nada, si le queréis dar una oportunidad, id adelante porque es una experiencia única. Porque si hay un porcentaje de posibilidades de que os pueda gustar, id adelante. Y a los que os guste este tipo de cine o os guste el director, con películas como Las vidas pasadas de Uncle Boonmee y todas estas, adelante porque es una película espectacular, con una Tilda Swinton para mí también espectacular, que es productora ejecutiva además, y el dato random de hoy, Danny Glover es productor ejecutivo. Por algún motivo, yo no sé si son amigos de Apichapón o amiga de Tilda, pero bueno, para mí, junto a la mejor película del año, que es Malcolm and Marie, que bueno, es que ahora digo esto y todo el mundo me va a perder la credibilidad, ¿no? Tenía que haber dicho The Souvenir Part 2, pero bueno, es que es lo que hay. Pero junto a The Souvenir Part 2 también y esta, para mí es cúspide del año. Yo estaba flipando, o sea, estaba con las manos aquí porque es que estaba como que acabo de ver. O sea, yo estaba abrumado, no sabía, volvíamos en un taxi, no sabía qué decir, es que estaba abrumado, de verdad. La chapa, Vale, ahora les voy a contar la voz de la razón, lo que verdaderamente ocurre con esta película. Pues un poco, yo tampoco, o sea, no. Cero objetividad. O sea, No. Si el cine es totalmente subjetivo, aquí no hay voces de la razón ni nada. Si en plan coña, porque al fin y al cabo es una película que se presta mucho a dividir y sobre todo a generar bostezos y rechazo, porque esta película es solo de festivales. Si alguna distribuidora tiene los santos huevos ovarios para estrenar esta película en salas con más de 5 copias, que Tic Tic Boom se estrenó con 4, recordemos, The Handmaiden de Park Chan-wook con 10. No, pero porque era Tree Pictures, que hacía como el estreno de Netflix que suele hacer. Pero esta peli puede llegar a 50 copias perfectamente. Pues les deseo suerte a todos aquellos espectadores que se metan a... Pero id a verla al cine, no la veáis en casa, porque es que en casa la vais a parar y no la vais a volver a recuperar. O sea. A los 10 minutos ya están fuera. Pues, el problema que tiene la película es que es un ejercicio de estilo brutal y va con él, con todas las consecuencias. ¿Cuántos planos tiene la película en total? ¿30? 40, no tiene más planos y muchos de ellos son larguísimos y hay momentos en los que parecen fotografías porque los personajes no se mueven, se están mirando y no se mueven. Entonces, claro, ¿cómo recomiendas eso? Mueve la cabeza un poco. Y Tilda habla en español. ¡Ojo! Habla bastante rato en español. Si os hace ilusión eso. Sí, está guay. Bueno, hay muchos ratos que la película habla en español porque, claro, están en Colombia. A veces se le cuesta entender un poco a ella, sí. Porque no es español como estamos hablando, es un poco... ¿Quieres ir a ver? ¿Sabes? Pero se le entiende mejor que otros actores. ¿Tú te acuerdas en A Single Man cuando Colin Firth habla? Bueno, pues en un momento dado Colin Firth dice un par de frases en español y dices tú, hijo mío, te lo voy a haber estudiado un poquito más. Por favor, porque no se le entiende bien. pero nada, ahora en serio, la película durante la primera mitad, aunque parezca increíble porque no es un cine para mí en absoluto ese tipo de historia, me estaba gustando porque... es hipnótica dentro de que es larga, lenta, por momentos soporífera, pero lo que está contando es interesante y puedes observar pequeños detalles, pequeños matices que está escondiendo por ahí Apichatpong y que realmente hay un motivo detrás de sus decisiones a nivel de puesta en escena. Es coherente con lo que quiere contar. ¿Qué pasa? Que luego llega a un impasse en el que el personaje de Tilda Swinton llega a un sitio, se encuentra con alguien y entonces la película, si ya antes iba muy, muy lento, pues como que a mí se me diluye el hilo conductor que había construido y se concentra en llevarlo a otro plano, más ambicioso a nivel temático quizás, pero al mismo tiempo mucho más difícil de tragar a nivel de entretenimiento. Entonces, claro, es que claro, tú sabes que todos los planos van a durar un mínimo de 10 segundos y a veces varios minutos. Entonces, en el instante en el que cambia a un plano, si ese plano ya tú ves qué plano es, dices tú, vale, aquí no va a pasar nada durante los próximos 30 segundos y te lo tienes que comer, ya lo sabes. Un señor durmiendo en la hierba. Pues chico, pues ese señor está durmiendo en la hierba 40 segundos y ese plano no se mueve. Es más, creo que solo hay 3 paneos en toda la película. Todo lo demás son planos fijos en trípode. Es que parece que la he dirigido yo, Un poco sí, la verdad. O sea. Entonces, claro, ¿cómo recomiendo yo esta película? ¿Es una película interesante? Sí. ¿Tiene cosas chulas? Sí.
¿esta película es recomendable para cualquier espectador que no esté acostumbrado a ver este tipo de cine? Pues la verdad es que no, porque el cine, cuando uno está acostumbrado a consumir cine de Hollywood, sobre todo, de repente te ponen esta película que está en las antípodas y no es fácilmente tragable. A mí me costó, no me dormí. Y la película dura 2 horas y cuarto, 2 horas y cuarto de planos fijos de 6 minutos. No me dormí, pero puede llegar a ser un poco exasperante. ¿Sabes a lo que va? Porque yo se lo dije a él antes de tal, y me voy a tomar un café antes de entrar a memoria, porque seguro que es Tilda Swinton mirando al horizonte y planos de 3 minutos. Blanco y en botella, macho. Y aún así aguantamos, ¿eh? Aguantamos. Me encanta porque tienes una camiseta de Regreso al Futuro y yo del Padrino, que son como las pelis más puto básicas, o sea, como cinéfilo básico, ¿sabes? Pues es eso. Y estamos aquí hablando de la pichapongo y la setacul. Me encanta esto, ¿eh? Pero bueno, yo diría, id a verla. En plan, experimentad eso porque, claro, no vais a ver ni habéis visto nunca nada parecido, ¿no? A no ser que habéis visto ya algo del director, obviamente. Yo por eso la recomiendo y así sabréis si es vuestro cine o no. ¿Es posible que en ese riesgo os metáis una leche que no os olvidéis en la vida? Sí. ¿Es posible que si de repente os explota la cabeza y de repente encontráis un cine que no conocíais o sí conocíais y de repente confirmáis que os gusta más, como ha sido para mí el caso? Pues también. O sea, sí, aquí al final estamos recomendando ver cine. Yo creo que la gente se meta una hostia también está bien para darse cuenta de dónde están los límites, ¿no? Porque este es buen límite para poner, la verdad. O sea... Además que realmente así es como conoces cuánto eres capaz de tolerar, dónde está tu gusto, porque es fácil ser de nicho, pero cuando uno ve de todo, pues se abre a otro tipo de cine y así es cuando verdaderamente no solo te das cuenta de lo que te gusta de verdad y lo que no te gusta en absoluto, sino también de aceptar y a veces disfrutar cines que de primeras uno pensaba que no iba a disfrutar. Entonces, en ese sentido, siempre hay que dar una oportunidad a películas. Menos a Violation. Violation no le dan una oportunidad. Pero eso ya queda para mí. Vamos a pasar a la siguiente película. Una película tocha porque estamos hablando de L'Événement, el acontecimiento en español. Película francesa de Audrey Divan y que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia. Además, el premio Free Press, que está bien siempre nombrarlo porque no siempre en los festivales la misma película gana varios premios. Y también se pudo ver en el Festival de Valladolid, estaba en sección oficial y ha sido nominada a los premios del cine europeo. Es una película que está teniendo bastante incidencia en la temporada de premios, pero es verdad que no ha sido escogida por Francia para que sea su representante en los Oscars. Estaba en la shortlist, pero finalmente tiraron de Titán. A mí me parece un error, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Así que nada. Somos la resistencia. Exacto, los titaneros, los titaneros. ¿De qué va el acontecimiento? Pues básicamente el título ya te lo está diciendo todo. La película habla sobre el aborto a finales de los años 50, principios de los 60, y claro, en un tiempo en el que eso no es que estuviera mal visto, es que estaba penado por la ley. El aborto era ilegal y claro, aquí nos está contando la historia de una chica joven que tiene toda la vida por delante, que es una excelente estudiante, una buena amiga, tiene una relación bonita con sus padres y tal, y de repente se lleva una hostia de realidad y ella tiene muchas ambiciones a nivel de trabajo, le gustaría escribir, tal, y se da cuenta de que esta situación que está viviendo le puede cambiar la vida para siempre y para mal, y sobre todo porque ella ve en su día a día, en su casa, bueno, en la casa de otras personas, pero sobre todo en su casa, cómo sería su vida si ella se tuviera que ver relegada a ama de casa. Que no lo digo de forma negativa, sino de forma de cómo lo ve la chica en el contexto de la película, sobre todo por lo que está viviendo. Y me parece un ejercicio realmente potente, muy poderoso y a ratos bastante incómodo de ver, sobre cómo una chica que vive en el siglo XXI tiene que verse limitada por una sociedad que vive en el siglo XX, que la mitad del siglo XX... Es que es acojonante que esto ocurriera hace solo 50 años, tío. Bueno, es que aún así, yo ayer miraba por curiosidad, creo que son datos oficiales de la ONU, no me acuerdo ahora mismo, pero es que a día de hoy, según esos datos, hay 22 millones de... Creo que eran millones, pero bueno, si me patino, están los datos por ahí, de intentos de aborto que salen mal en el mundo a día de hoy. Y hay muchos países, en
muchos, no por nada latinoamericana, o sea, Latinoamérica, que hay mucha gente que nos ve desde Latinoamérica y les mandamos un saludo enorme, pero hay muchos países de Latinoamérica en los que el aborto está penalizado y bueno, y muchos países, no tenemos que ir muy lejos, en los que está mal visto. Entonces, por eso que la película decide contar la historia a finales de los 50, pero tristemente se puede llevar a lo que puede sufrir una chica a día de hoy, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es una película que realmente sabe lo que cuenta y que, de hecho, hay una frase de la película que me gusta mucho, que ella dice, no quiero tener el hijo ya no solo por X, X y X, sino también porque si lo tengo, al ser no querido, no lo voy a querer como debería, ¿sabes? De hecho, ella dice en un momento que ella quiere ser madre, ¿sabes? Pero no en ese momento, ¿sabes? Entonces yo creo que es bastante ejemplificativo de lo que quiere contar Audrey Hepburn, sin juzgar sin juzgarla a ella en ningún momento, ¿no? Entonces, además, yo creo que como comentábamos antes, es una película que sabe dónde están sus límites y a pesar de que hay escenas pues, que son un poco duras, bueno, es que a nosotros un regidor o algo nos dijo, o sea, iba a empezar la película y de repente gritó a los cuatro vientos justo antes de empezar la película, o sea, segundos antes, si podéis marcharos porque tiene escenas súper duras y si queréis podéis salir de la sala. Y claro, nosotros de repente hubo una risita nerviosa por parte de todo el público en plan de, hostia, pero que vamos a ver, ¿no? En plan de, o sea, que luego realmente, o sea, a ver, si sois muy sensibles, es verdad que hay escenas que son un poco duras, pero la película sabe dónde están sus límites y sabe que realmente no es necesario llegar a esos puntos de dureza, por así decirlo, visual sobre todo, porque no está ahí el corazón de la historia, no está ahí lo que es narrativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto no busca un efectismo, ¿no? Luego también destacar que la actriz, o sea, Ana María Bartolomei, es espectacular lo que ella hace, o sea, es una puñetera barbaridad. Y ya aparte de eso, también destacar que la película entera está rodada con Steady, o sea, con una Steadicam, toda prácticamente en primeros planos y en planos medios, ¿no? Y que es una puesta en escena muy agresiva, pero que al final te mete mucho dentro de seguir al personaje continuamente, ¿no? Y eso yo creo que es una puesta en escena interesante que recuerda pues, a propuestas como Son of Saul, por ejemplo, que también una película en la que estaba la cámara todo el rato en un primer plano con el personaje y había mucha relevancia en lo que pasaba fuera de campo y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una película que es muy interesante, sobre todo a nivel de la propuesta audiovisual y que luego lo hablábamos tú y yo después de ver la película, que quizás hay un punto emocional al que no llegas a nivel de emoción pura, ¿no? Pero que luego también creo que la película no lo pretende. Creo que la película sabe dónde están sus límites para lo bueno y para lo malo. Entonces no llega quizás también porque nosotros igual no somos tampoco del todo el target, ¿no? Pero quizás no llega a ser una película que dices, ¡buah, es un 10!, ¿no? Pero vamos, yo creo que es una película que puede causar consenso de alguna forma, ¿no? Yo no veo a nadie que a esta película le ponga un 5. Bueno, a no ser que, no sé, estés en contra del aborto, ¿sabes? O sea, quiero decir, ¿sabes? Ya. Pero más allá de eso, yo creo que es una película excelente. Estoy totalmente de acuerdo, creo que es una película que está muy bien rodada, que a mí me recordó a cierto nivel, que es verdad que La hija de un ladrón por momentos es cine social español, porque habla sobre la clase media baja, las penurias económicas y todo esto, pero me ha recordado un poco a eso, ¿no? Porque es la historia de una chica joven que tiene que lidiar con una situación complicada y que la cámara siempre la está persiguiendo y es cámara en mano. Y si les gustó esa película, pues seguramente esta también les va a gustar. Otra película que me gustó mucho y que comparte similitudes a nivel temático con esta película es Girl, de Lucas Dont, que se estrenó creo que en 2018, peliculón, por cierto, se la recomiendo, estaba en mi top 10 de ese año. Y si han visto Girl y les ha gustado, yo creo que esta les va a gustar porque comparten a nivel temático muchos elementos y realmente la película, quizás lo único que le ha faltado bajo mi punto de vista, pero esto ya es un me problem, no es un problema de la propia película, es el hecho de que quizás no nos perfila lo suficiente qué tipo de persona es la chica, qué le gusta, qué no le gusta. Hay dinámicas obviamente con su familia y con sus amigas, pero siempre son dinámicas superficiales, en plan no intenta tampoco ahondar en el tema, porque la película va de
el acontecimiento. Y todo gira en torno a ese elemento. Entonces, claro, la película creo que sabe lo que quiere contar y no se quiere desviar demasiado del tema, pero solo por la interpretación protagonista, que es brutal, y la dirección de Audrey Divan, que creo que es maravillosa. Y el hecho de que sea un tema tan candente, que esté establecido en los años 50, 60, pero que hoy en día tengamos mucho camino que recorrer a ese respecto, pues la hace incluso más interesante aún. Y para mí, aunque es una palabra que se use mucho y se haya convertido un poco en meme, es una película necesaria. Y yo se la recomiendo a todo el mundo. Además, fue ganadora del León de Oro merecidamente, bajo mi punto de vista. Y yo creo que es una historia más convencional, obviamente, que Titán, porque Titán es una locura, pero al mismo tiempo también creo que sería más del gusto académico y tendría más opciones, no solo de ser nominada, sino de lucharle el premio a los Farhadi y a los Sorrentino, que tiene toda la pinta de que va a ganar Sorrentino, pero creo que es una película que entraría mejor al gusto de la academia. Que generaría más consenso, al fin y al cabo, que las películas que ganan en internacional, animación y mejor película, al final son películas que generan de alguna forma, desde que al menos está establecida lo de la votación por nota, o sea, por orden, perdón, de las películas, aunque no sé si en internacional se vota igual, la verdad que no tengo ni idea, yo creo que no. Este año creo que cambiaron las normas, antes solo votaba un comité, me parece, pero ahora puede votar todo el mundo, pero creo que tienen que asegurar que han visto las películas. Sí, algo así. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que el acontecimiento es una película que puede generar obviamente más consenso que Titán. Titán puede tener más 10, efectivamente, pero también puede tener más 5 o más 4. Entonces, exacto. Pero bueno, Francia ha ido a tope con ella y yo me alegro por ello, pero bueno, así de todas formas el acontecimiento es una película que yo creo que es raro que alguien la vea y no piense que es una excelente película. Brutal este año de Francia. O sea... Pues que vaya... O sea, Petit Maman, Titán, Las ilusiones perdidas, El acontecimiento... no sé si me estoy dejando alguna, pero sí, tiene como 6 o 7 películas que son absolutamente increíbles. Es más, vimos un montón de películas francesas. Benedetta. Sí, Benedetta. Vimos un montón de pelis en Cinemaldia que Los eran francesas. Intranquilos. Ah, bueno, esa era belga, de la de Joaquim Lafosse, era belga. Sí, bueno, ahí nada me pasa. Arthur Rimbaud también es francesa. A mí esa me gustó, a otras muchas personas no, pero bueno. Pero bueno, sí, la verdad que la cosecha de Francia de este año es brutal. Y ojo, esta chica, ojo la actriz del acontecimiento, porque no sé por qué, pero yo creo que si realmente la saben rescatar, yo creo que podría ser una próxima Lea Seydoux o algo así. Yo me la juego. A mí me recordó en algunos gestos a Lea Seydoux, Es que por eso lo digo. O sea, totalmente. Cuidado con esta chica porque si engancha un par de proyectos así interesantes, ojo. Lo peta, ojalá. Bueno. Pues ahí queda nuestra reseña del acontecimiento, una de las grandes películas del año a nivel de festivales. Y ahora vamos a pasar a la siguiente. Y aquí cambiamos de tercio por completo y nos metemos en las profundidades de la locura más absoluta, porque vamos a hablar de Un polvo desafortunado o porno loco. Ese es el título oficial, no me lo estoy inventando. En inglés se llama Bad Luck Banging or Loony Porn. Yo creo que es necesario que la diga en rumano. ¿Quieres que pase por esto? Puedes intentarlo. Venga, lo voy a intentar. Es que me encanta el título en rumano, al menos en leído. O sea, es Babardeala Ku Bukluksau Porno Balamuk. O sea, es que es maravillosa, de verdad. Es que esta película... Yo creo que dijiste algo parecido de lo que decía Saruman cuando estaba invocando ahí a... Ha sido más o menos la lengua de Mordor, Pues nada, yo creo que tú que te has informado más y que vas a escribir crónicas escritas y tal, podrías hablar sobre esta película. Sí, de hecho, esta no está subida, pero está escrita, que es una película dirigida por Radu Jude, un director que no es la primera película que hace, pero bueno, es un director así un poco pues arriesgado, por así decirlo, ¿no? Y es la película que ganó el Oso de Oro en Berlín, a mejor película, y que luego ha sido la enviada por Rumanía a los Oscar, que vamos, sí, también te digo que si esta peli pasaba a shortlist, yo me explotaría la cabeza. Porque ¿de qué va esta película? Pues, ¿de qué va esta película? Pues, buena pregunta. Una profesora de secundaria sube un vídeo porno amateur a una web, y ese vídeo lo llegan a ver los alumnos y los padres y demás, entonces esas consecuencias, pues luego hay una especie de juicio, por así decirlo, a la profesora, en la que se reflexiona sobre pues, muchos temas y demás que ahora entraremos, y sobre todo si esa persona debería de abandonar su cargo o no, ¿no? ¿Qué pasa? La película tiene... Bueno, es que son 3 actos, pero es que yo contaría como 4.
porque es que los primeros 5 minutos, o sea, te ponen en el mood perfecto porque, bueno, no voy a contarlo, pero es una cosa que yo de verdad, te ponen la película y dices, ok, perfecto, durante 5 minutos que dices, bueno, 5 minutos no es nada. Son 5 minutos que se notan los 5 minutos porque dices, y esto cuando termina, ¿no? Y es súper congruente con lo que está contando la historia. No, totalmente. Luego va un primer acto que está un poco descompensado, que ahora enterremos y tal, pero sobre que sobre todo quiere reflexionar sobre el capitalismo más voraz, el culto al cuerpo, el sexo, etcétera, etcétera. Luego vamos a un segundo acto que tampoco voy a contar exactamente lo que hace. Yo creo que igual mejor que no lo contemos, ¿no? O para sorprender. Sí, o sea, podemos a lo mejor dar una pincelada para que sepan lo que les espera. Son una sucesión de imágenes, por así decirlo, en cierta forma, que reflexionan desde las cosas más histriónicas. O sea, hay un chiste de un médico de un señor que va a un médico que le duele el brazo, que es espectacular. Solo que luego de repente pasa a hablarte de cosas de cómo en Rumanía 6 de cada 10 niños sufren abusos por parte de sus padres, abuso físico, ¿no? O el tema de porcentajes de personas, de mujeres violadas en Rumanía y demás. Entonces, claro, hay un punto de reflexión que luego llega a la tercera historia, donde está todo el juicio y demás, bueno, el tercer acto, que al final es una reflexión sobre la sociedad rumana, sobre todo, pero también lo extiende porque es válida para toda la sociedad en general, ¿no? Y sobre lo hipócritas y cínicos que somos, pero también, en cierta forma, la película sabe dónde está su corazón, y por mucho que quiera ser crítica y muy cómica en muchos momentos, ¿no? Al final no deja de ser una sátira para entender la sociedad en la que vivimos y para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy profunda y muy interesante. Y luego lo que pasa es que, claro, la forma en la que lo cuenta es la cosa más jodidamente loca y bárbara que vais a ver, seguramente este año. No voy a decir si en toda la vida, pero vamos, que es una cosa que de verdad que no es imposible olvidarla. Yo no sé, bueno, Filmin no sé si la trae, no lo sé. No sé si la va a distribuir, pero vamos, distribuir esta película, si memoria es loco, al menos hay un director reputado, pero es que esto, a ver, es reputado más o menos el director, pero que bueno, el director es está un poco como la cabra, o sea, él le han entrevistado y ha dicho que su siguiente proyecto quiere adaptar Starship Troopers al teatro. Why not? Pero bueno, es que Starship Troopers tiene ciertas lecturas bastante profundas, entonces tampoco tendría del todo falta de sentido. Pero bueno, independientemente de eso, que es una película que yo creo que es bastante bueno, yo la recomendaría mucho, la verdad. Sí, sobre todo si te has acostumbrado a ver cine de festivales y te has tragado todo tipo de cine y tal, no es la película más extrema a nivel de su narrativa y lo que cuenta y cómo lo cuenta. Sí que es verdad que llama mucho la atención porque los 3 actos son totalmente distintos unos de otros, pero siempre tratando temas complementarios o directamente en los que hay un hilo conductor en el que quizás el sexo es el primordial, pero se habla de muchas cosas. Es que Radu Jude no deja títere con cabeza. Básicamente critica la sociedad en la que vivimos actualmente y bueno, y a lo largo de estas últimas décadas de una forma feroz, sin tapujos y sin paliativos. O sea, no tiene ningún miedo a meterse con todo Cristo. Y no solo eso, sino que luego empieza a hablar de Rumanía y se queda tranquilo el señor, se queda tranquilo. Es como lo que hizo Mohamed Rasulov en There Is No Evil, que está criticando un aspecto muy peligroso para su vida personal, porque le estaban persiguiendo, que como es la pena de muerte en su país, pero es que esta película básicamente está hablando de las miserias de Rumanía y exponiéndolas al mundo a través de una sátira en la que se ríe de su país, pero es que se ríe de todo, y lo hace de forma ingeniosa. El guión es maravilloso porque está, vamos, me recuerda un poco a Armando Iannucci, en ese sentido, ¿no? Que siempre ha sido aclamado por lo ingenioso que es, el humor negro y tal, que yo solo he visto una de sus películas, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. ¿La Death of Stalin? No, la anterior, en la que salía el Doctor Who. ¿Eso no era de Thick of It? No. Era una serie. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo buscaremos, a lo mejor lo ponemos aquí debajo y yo creo que terminamos antes. Sí, pero es una película que
Es verdad que a mí personalmente el primer acto no me gustó mucho porque básicamente todos los planos son paneos y la protagonista yendo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces dices tú, no sé, me vas a recomendar esta puta película, me Pero quieres bueno, matar. lo que hace es establecerte un poco lo que es Rumanía, ¿no? Claro, tú tienes que estarte fijando no en el hecho de que la chica se mueve de izquierda a derecha o derecha a izquierda y ya está, y parece que el plano no te está mostrando nada. Realmente te está mostrando la arquitectura de Rumanía, las publicidades que hay colgadas en las paredes, los edificios como son, porque luego eso entronca con el segundo acto en el que habla sobre los edificios, lo que significan y siempre lo extrapola todo a una forma un poco más trascendental de ver la vida, ¿no? Y lo dicho, tiene bromas divertidísimas, pero el tercer acto yo diría que es una de las set pieces más locas y maravillosas de todo el año. O sea, es ya, la verdad un que desfase brutal. Es que es un desfase, o sea. Son capas y capas y capas porque, bueno, a ver, tampoco vamos a spoilear, pero básicamente es una conversación en la que tienen que decidir qué hacen con esta profesora y hay muchos padres que están hablando con ella, pero cada padre, digamos que está interpretando un papel que es un cliché, ¿no? Uno es un piloto, otro es un militar, otro es la típica madre tocapelotas. O el de Hannah Montana. Sí, exacto. Y claro, están todo el rato... Es que la película es una puta locura. Todo el rato, cuando una palabra rumana suena como otra palabra rumana, pues siempre hay alguien al fondo diciendo la otra palabra rumana, que muchas veces era polla o yo qué sé, vete a saber, mierdas así. Y todo va desfasándola. Luego tienes el epílogo, que ya termina de llevarlo todo a... Ya, es que no. A mí me ha recordado una película, pero no lo voy a decir, luego te lo digo fuera del micro, porque el final es muy esa película. En The Film Stage creo que ha sido que han puesto un fotograma de lo último, ¿sabes? Bueno, eso es mejor verlo. No lo vamos a contar, pero sí. Bueno, si no os puede la curiosidad y os puede la curiosidad y vais a The Film Stage y lo miráis, pues muy bien. Pero es que eso, si no lo sabes, joder, es que te pilla por la banda y haces... Sí. ¿Sabes? Es una película muy loca, pero muy inteligente, muy ingeniosa. Creo que también habla de cosas importantes. Cuando es el turno de hablar de la profesora, dice cosas que caen por su propio peso, que son obvias, pero que la gente no las ve como cosas obvias porque tiene sus propios prejuicios, sus propias agendas personales y yo creo que eso es lo que verdaderamente enriquece el relato y por eso la película empieza aquí y termina aquí. Y poco más le puedes pedir a una película de estas características. La verdad que sí. Así que vamos con la última película. Vamos allá. Nada más y nada menos que es una película que yo ya había visto, que ya hablamos en su día cuando el festival de Donosti. Creo que hablamos con Mark en el de... Puede ser, en el de Toronto. Puede ser que hablamos de esta película, pero bueno, vamos a hablar porque la has visto tú. Exacto. Que la película es Drive My Car, dirigida por Ryusuke Hamaguchi y que es una de las seleccionadas por Japón para los Oscar. Y es una película que, bueno, como ya hemos hablado, a mí me encantó. Y que, bueno, está basada en un relato de Murakami y que es una película de 3 horas maravillosa que habla de muchísimas cosas y para mí es la película asiática de este año, así que bueno, este momento es para ti, o sea, yo es que he hablado de esta película ya bastante, así que... Ya. Es realmente curioso porque yo veo mucho cine variado, pero es verdad que la cabra tira para el monte y a lo mejor el 60% del cine que veo en todo el año es estadounidense, porque es con lo que yo me he educado, es el lenguaje cinematográfico que más he disfrutado desde que era pequeño y nos pasa casi todo, al fin y al cabo, porque es el más visible, es el más cercano, el más accesible. Pero curiosamente, en los 2 años anteriores, mi película favorita han sido películas asiáticas. En un caso, There is no Evil, que creo que en español se llamó La vida de los demás, de Mohamed Rusalov, y luego So Long My Son, Hasta siempre hijo mío, que se estrenó el año anterior, película china de 3 horas. Y sí, aquí hay un hilo, Es la peli asiática de 3 horas del año. Exacto, sí. Hace 2 años fue Hasta siempre hijo mío, el año pasado There is no Evil, este año Drive My Car. Y todas son buenísimas.
Drive My Car es una película larga que a mí no se me hizo larga en ningún momento. ¿Es una película lenta? Sí, pero dentro de un festival hay extremos como puede ser Memoria, pero esto yo creo que es más accesible para el espectador a pesar de su extensión. Si eres un espectador que se exaspera rápidamente, pues obviamente esta película te va a aburrir mucho, pero a mí me parece una película muy bonita y que habla de cosas importantes. Además está rodada como Dios. Para mí, honestamente, es una de las direcciones del año. Lo que hace aquí Hamaguchi, hay un par de puestas en escenas ahí de planos que me flipan, el uso de los espejos y tal, me flipa. Pero es una historia muy sobria, tremendamente elegante, pero es muy sobria. No es una historia de explosiones emocionales, de gritos, no. El personaje protagonista todo el rato pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro. Y es lo que comentábamos ayer, es un actor, el protagonista, que tiene que mostrarte muchas cosas sin mostrártelas, ¿no? Porque obviamente él sufre un drama personal y luego tiene que vivir con su profesión de una forma en la que es imposible que pueda olvidar ese drama personal. Y claro, eso hace que tú lo ves siempre desde el estoicismo, en plan, yo lo aguanto todo, yo tiro para adelante, no soy rencoroso, no me frustro fácilmente, voy a intentar seguir con mi vida y tal. Y como que lo intenta asimilar, pero obviamente siempre tiene ahí esa espinita clavada que no termina de quitársela del todo, pero que él cuesta expresarlo, ¿no? Porque necesita entenderlo para poder superarlo. Y yo creo que él está en un proceso eso de... ¿Cómo decirlo sin spoilear? Está en un proceso de reconocerse a sí mismo qué es lo que ocurrió para poder pasar página. Porque yo creo que él no se había parado a analizarlo. Y la película tiene un montón de personajes estupendos, todos aportan algo y tiene un par de secuencias maravillosas. Esa secuencia de la cena se va a vivir conmigo, vaya yo donde vaya yo, y me parece preciosa. Además que él está haciendo una obra de teatro y no es una obra de teatro normal y corriente, porque en esa obra de teatro básicamente se hablan diferentes idiomas, pero se supone que todos se entienden entre sí, aunque uno esté hablando chino mandarín, otro japonés y otro surcoreano. Es la bomba. Y sobre todo me gusta el papel que juega el lenguaje de signos en esta película, porque yo nunca había visto una película en la que de forma tan natural y nada leccionadora, pero al mismo tiempo cálida en cuanto a cómo lo expresa, utiliza el lenguaje de signos en un personaje secundario de entidad que tiene probablemente las mejores escenas de la película. Y a mí la verdad es que quizás me ha faltado un pelín lo que sí sentí en There Is No Evil y So Long My Song a nivel de emoción. En esta me faltó un pelín y por eso quizás la pongo justo un escalón por debajo, pero volvemos y repetimos. Siempre hay, al menos una vez al año, una película asiática de 3 horas que lo peta. Y Drive My Car es esta. Efectivamente, yo no tengo nada más que aportar. Y que a mí me parece una obra maestra, entonces o sea, yo opino lo mismo, así que esto sí ha sido un poco todo. Habrá que ir cerrando el chiringuito. Sí. Yo creo que hemos comentado, en algunos casos con todo lujo de detalle, sin caer en el spoiler, o al menos eso quiero pensar, todas las películas que hemos visto. Todavía nos faltan un par de pelis por ver. Ya veremos, van a poder leer las crónicas en el cine de lo que yo te diga de Iker, obviamente, por escrito, pero antes o después rescataremos algunas de estas películas porque todavía nos faltan por ver un par de ellas esta tarde. Y a mí me falta por hablar... ¿Qué? Que yo tengo muchas ganas de ver una de las de esta tarde, la de las 6:15. La que nos contó Mark. Sí, es que vamos a ver Silent Night. Bueno, esto no sé cómo va a quedar a nivel de cuando lo esté viendo el espectador, pero tengo muchas ganas de ver. Es que veo esta tarde, vemos Bell, es Mamoru Osoda, ¿no? Sí. El director de Your Name. Vemos Silent Night, que es una película que hablamos con Mark en el festival de Sitges y que la verdad que no sabemos nada, nos hemos abstenido de todo y no tenemos ni idea de nada más allá de lo que nos dijo Mark. Y luego a las 8:30 vemos Berman Island, que es una película que estuvo en Cannes con Tim Roth, Mia Wasikowska y tal. Pero bueno, son reviews que seguramente vengan en algún momento o al canal, pero 100% a la página web de Lo que yo te diga. Así que eso. Ahí lo podemos dejar, yo creo. Va a haber otro vídeo más en el que yo hablaré de ciertas películas que vi la semana pasada y que todavía no estaba aquí. Y nada, las comentaré porque obviamente hay varias de ellas que son bastante potentes y hay un poco de todo, como siempre, y ya saben que nosotros hablamos de todo tipo de cine y no solo vamos a hablar de las películas clickbait y las películas que solo van a estar nominadas al Oscar, porque el Oscar no implica simplemente calidad. Hay muchas películas que no son nominadas al Oscar y que son
la polla. Así Hombre, que... Memoria no creo que gane el Oscar, ningún Oscar, ¿eh? No. Es la mejor peli del año. No, la mejor. Muchas quedarán en el tintero. Seguramente El acontecimiento no sea nominada a nada y es una gran película. Bueno, es que no es ni elegida por Francia. Entonces, Por eso. no va a aparecer de repente en guión. O sea... Sería realmente sorprendente. Pero bueno, ganará algo en los César y cosas de estas. Así que nada, familia, lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayan disfrutado de este comentario que hemos hecho sobre estas películas del Festival Cine Europa, un festival maravilloso que la programación no para de crecer y de mejorar. El año pasado casualmente pude ver ahí El padre de Florian Zeller y There is no Evil, película que ya he nombrado en varias ocasiones hoy. Y este año han traído, vamos, toda la drogadura de los festivales más importantes del planeta, y si siguen por este camino, pues puede ser uno de los festivales emergentes más importantes de España, sobre todo porque este año han introducido la sección competitiva, sobre todo a nivel de nuevos directores. Ya estaba el premio del público y todo esto, pero el hecho de que haya sección competitiva pues puede llamar a talento que quiera luego aparecer en el festival, etcétera, y le dará más visibilidad, que es lo que verdaderamente yo deseo. Así que nada, lo dejamos aquí por hoy. Ha sido un auténtico placer tener a este señor a mi lado y no simplemente compartiendo pantalla. Y nada, ojalá podamos hacer más vídeos en el futuro en el que estemos los dos, porque la energía no es la misma estando uno en Bilbao y otro en Galicia, pero... Es un poco el rollo este de Oscar Expert, ¿sabes? En plan de que no nos van a ver, obviamente, porque no entienden ni pijo de lo que estamos diciendo. Exacto. Pero es un poco el rollo este, los dos ahí, solo que ni somos hermanos ni nos parecemos, pero bueno. No somos gemelos. Oye, si seguís a The Oscar Expert, no, o sea, no se van a enterar, pero es un canal muy guay de que hablan de la temporada de premios. Sí, yo creo que se han convertido en uno de los más importantes, no tanto porque lo vea un montón de gente, aunque creo que tienen como 20.000 suscriptores o 30.000 en YouTube, sino por el hecho de que se nota que saben mucho. Están puestos al día y no se les escapa ni una. Así que aprovechamos para recomendarlo, igual que siempre recomendamos premios Oscar, sin lo que yo te diga, la newsletter de Fran Martínez, porque son, ante todo, gente de la que nosotros aprendemos. Nosotros simplemente somos Padawans, ellos son los Jedi. Así que gracias a todos por estar aquí un día más. Van a tener muchos más vídeos muy pronto, y además recuerden que a principios de diciembre vamos a tener el directo en el que voy a nombrar quiénes son los competidores que se han clasificado para Movie League Singles. Veremos si este señor se clasifica, que tiene que hacer el test, como todo el mundo. No va a haber trato de favor, así que ponte las pilas, Iker. Efectivamente, yo estoy enfadado. Igual pensáis que estoy aquí para hacer la pelota para que, no sé, hagamos trampas o algo, pero ojalá fuese verdad. Ojalá. No va a pasar. Así que, como siempre les digo, familia, muy pronto van a tener más vídeos, pero hasta entonces, nos vemos en el cine. Me queda un poco soso. ¿Por qué?